Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de octubre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en la comparación que establece nuestro Señor, ¿de dónde parte? Podríamos decir, parte como en nosotros mismos, cuando viene al hombre, cuando baja a nosotros, cuando se abaja a nosotros, cuando se hace siervo o esclavo por causa de nuestra necesidad. Sí, parte casi de una nada, de la nada que somos, en realidad en materia de vida que no tenemos. Nos tiene que trasladar de la muerte a la vida, de la nada a la totalidad. Y es lo que hace nuestro Señor. Por eso el reino de los cielos se parece, sí, comparativamente, como dice el Señor. Aquí tiene 2 comparaciones, el grano de mostaza. Parece que el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas. Y dicen los que han estado que a orillas del lago de Genesaret llega a ser un árbol de respetable altura, aquel que surge del grano de mostaza. Y la levadura, sí, exactamente, un poquito de levadura puesta en 3 medidas de harina, fermenta, crece hasta hacerse una masa importante. Bueno, esto es lo que acontece con nosotros cuando la palabra del reino viene a nosotros, cuando el Rey viene a nosotros, cuando la vida viene a nosotros. Parte también de nuestra pequeñez, de nuestra insignificancia. Insignificancia no delante de Dios, porque somos la criatura querida por Dios, preferida por Dios. Para Dios somos muy importantes, somos hijos suyos finalmente. Pero nos encuentra en una condición que realmente no es la que Él hizo. Esa condición en la que cayó el hombre, esa nada a la cual bajamos, descendimos, y de la cual hay que quitar al hombre para ponerlo de pie, que empiece a caminar y a llegar a los lugares y a las alturas donde Dios nos quiere conducir y donde nos conduce efectivamente en Cristo Jesús. Sí, así es. Fíjese, uno dice muchas veces, ¿no? Muchos de los que escucharon la palabra de nuestro Señor, muchos de los que vieron los prodigios, los milagros que el Señor hacía, hubieran querido ser espectadores permanentes de fenómenos realmente espectaculares por parte del Señor. Atrae más el ojo que el oído al hombre. Sí, claro. Por aquello de que el hombre quiere ver para creer, ¿no? Como si fuera necesario para creer ver. El ver no es necesario que usted entonces crea. Usted cree en lo que no ve. Y el Señor quiere en nosotros la fe, quiere el creer en cosas que Él nos dice, que son ciertas, que son inmutables, que son de siempre y para siempre, y que finalmente veremos si realmente nuestra fe es cierta. Ahí nos conduce el Señor. Nos conduce precisamente a la visión de aquellas cosas que nos promete y que cumple siempre indefectiblemente. Pero el hombre quiere ver. Por eso le pedían siempre a Jesús, ¿qué cosa? Señales. Lo dice San Pablo, fíjese, sí, los judíos pedían señales, los griegos sabiduría, y Cristo era para ambos la totalidad.
Sí, para los judíos poder de Dios, esa es la gran señal. Para los griegos sabiduría, que es lo que buscaban y pedían también. Y todo y en todo, el todo y en todo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos suministra con abundancia todas estas cosas necesarias para la fe del hombre. Fíjese, el mismo Jesús, ¿de dónde parte Él? En su existencia encarnada, en su existencia humana. Y parte de lo no apetecible del todo, porque en definitiva no era Jesús un académico buscado y respetado, no era una persona importante desde el punto de vista socioeconómico, era un obrero, era el hijo de un carpintero, había nacido en un pueblo modesto, ¿no es cierto?, de la Galilea, en Nazaret. Es decir, no era Jesús una figura en ese sentido, en el plano en que habitualmente el humano busca aquello que más aspira, busca lo apetecible. No. Y así siempre el Señor parte de la modestia, parte de un valor, de una cualidad, de algo que es absolutamente respetable, de algo que es absolutamente fundante, de la humildad. La humildad, fíjese qué valor, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, el que no vive para servir no sirve para vivir. Vino a servir, vino a servirnos, vino a ser servidor de todos hasta el extremo de hacerse siervo, esclavo de todos. Decía San Pablo en la carta a los Filipenses, y esclavo hasta la muerte de cruz, fíjese, hasta ahí, hasta poner la vida el Señor sirvió a todo el género humano. Mire hasta dónde se bajó, hasta qué abismos descendió el Señor para tratar de sacarnos a nosotros de ese abismo precisamente y elevarnos a la condición mejor que tiene el hombre, que es la recuperación de la imagen y la semejanza con Dios, a la condición de hijos de Dios. ¿Desde dónde hasta dónde el Señor nos lleva? ¿Ve? Siendo tan pequeño desde el punto de vista de una concepción social o social económica como podemos tener los seres humanos, ¿hasta qué lugar nos ubica el Señor? Bueno, hasta ahí nos lleva, hasta ahí estamos, hijos de Dios. Esto es verdaderamente redención, salvación, esto es verdaderamente darle al hombre lo mejor, para el hombre que en definitiva es la vida, ni más ni menos que la vida, no menos que esto. Y la vida en Dios, la vida que nunca deja de ser. ¿A qué compararé el reino de los cielos? La pedagogía de nuestro Señor, del único Maestro, es una pedagogía parabólica. Parte de los ejemplos simples, de los ejemplos que el hombre puede conocer y con los cuales está acostumbrado a convivir. El mero conocimiento de los objetos conforme a cómo los ve. De esa cosa sencilla, de todos los días, cotidiana, de esa cosa sencilla parte el Señor para llevarnos a los fenómenos puramente espirituales, inteligibles desde el punto de vista espiritual, para que entendamos, para que los comprendamos, para que los valoremos, para que los vivamos finalmente, para que vivamos. Enseñanza de un maestro, del único, del que verdaderamente es maestro de todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando, ¿no? Que la misión que tiene cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos es tan pequeñita, pero en las manos de Dios es grandiosa. Anunciar, repetir lo que el Señor nos ha dicho, su palabra, y dejar en sus manos que esa palabra produzca sus frutos. No más. Y vos decís bien, dejar en sus manos, dejar en las mejores manos, en las únicas manos,
que pueden hacer fruto de nuestra insignificancia. ¿Y qué fruto, Fruto que permanece. El Señor, decimos, es el único maestro. Sí, claro. Nosotros somos portadores de la palabra. No es nuestra, es del Maestro que nos envía y nos comunica el poder y todo aquello necesario para que esa palabra haga el fruto consecuente. El que en definitiva, el que lo hace verdaderamente es el Señor en cada uno de los suyos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de vida, tu espíritu de resurrección, ese espíritu, Señor, que en nosotros nos califica, que en nosotros hace el fruto que tú quieres para que seamos verdaderamente obreros de la vida. Y en tu nombre lo recibimos y lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.